a propósito del Día Mundial del Cerebro, vamos a conversar con la doctora Victoria de la Cruz. ¿Cómo, doctora, muy buenos días, puede afectar el COVID-19 al cerebro y al sistema inmunológico? Mira, eso es muy buena pregunta que me haces, porque a propósito de hoy, que se celebra el Día Mundial del Cerebro, no podemos obviar que el tema de primera línea que tenemos es el COVID. Pues el COVID se ha encontrado, después de 8 meses del primer caso, hemos visto cómo hay un comportamiento irregular en algunos pacientes que tiene que ver con el cerebro. Pero es obvio, señores, porque fíjense que el oxígeno llega a los pulmones y este es necesario para todos los órganos. Entonces, uno de los órganos más sensibles inmediatamente a la falta de oxígeno es el cerebro. Y ustedes piensan que, ¿cómo? Sí, el oxígeno que entra a nuestros pulmones, ustedes saben que es importante para no solamente es la dificultad del aire, no, es que cuando a usted le falta el aire, hasta le da una confusión en la cabeza, le puede dar un mareo, va a sentir alguna sensación de dolor de cabeza y eso es parte de afección del sistema del cerebro. Obviamente, también es bueno aclarar que la enfermedad propiamente produce un proceso inflamatorio y también se ha visto algunos trombos, alguna trombosis. Entonces, esto hace que el cerebro también sea sensible a toda esta lluvia de problemas que trae el COVID y algunos pacientes pueden hacer lo que conocemos como derrame cerebral. Esto se ha asociado al COVID, sí, algunos casos. Entonces, cuando vemos pacientes con confusión, mareos, hasta convulsiones, hay que hacerle la prueba del COVID porque nos hemos encontrado con pacientes que de la nada han tenido estos síntomas y aparecen COVID positivo. Entonces, es importante saber que el cerebro también se afecta. Por eso es tanto la importancia que tenemos de no dejarse contagiar, porque cada persona puede reaccionar de forma diferente. Siempre hablamos de un porcentaje que le puede dar con sintomatología leve, pero hay en algunos pacientes algún daño. Conozco pacientes que han iniciado con dolor de cabeza y la verdad que aunque ha pasado y ya dan pruebas negativas, dieron positivo, luego negativo, ya están negativizados con respecto a la prueba, persiste el dolor de cabeza. Entonces, esperemos que el tiempo nos dé luz sobre los casos, porque recuerden que no hay una solución inmediata. Se maneja con calmantes, con terapias, con algo conservador, ¿verdad? Con métodos conservadores, pero tenemos que esperar que el tiempo nos diga qué tipo de lesión puede haber ocurrido en estos casos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, que algunos pacientes con COVID son afectados a nivel de cerebro, pero recuerden que es que el organismo es un mecanismo que se conecta todo. Pulmón es importante para todo el organismo. Órganos sensibles, está cerebro, está riñón, muy, muy sensible, tanto al oxígeno, presión arterial, a todo. Es un mecanismo completo que hay en el organismo que siempre debe estar en equilibrio. Cuando se altera ese equilibrio por este proceso infeccioso y un proceso inflamatorio que debuta, un sistema autoinmune en lucha, una inmunidad que comienza una guerra dentro de su organismo, entonces hay diversas manifestaciones. No esperemos solamente tos, fiebre, porque hemos visto esos casitos raros que aparecen, un gran porcentaje, casi un 50% de pacientes tienen afectación neurológica de alguna u otra forma, pero es importante, como le digo, que no escape a nuestro conocimiento el sospechar
de que puede ser coronavirus, COVID-19 exactamente. Entonces, hoy como Día del Cerebro, vamos a tomarlo en cuenta, vamos a ver las nuevas investigaciones que surgen, porque la verdad es que el tiempo, como le digo, 8 meses que tenemos desde que inició el primer caso conocido, eso es mucho trabajo, es mucha investigación, es mucho también, recuerden, desconocimiento que hay sobre la enfermedad. No es que la conocemos, no es que sabemos exactamente lo que va a ocurrir, pero sí los trabajos de investigación día a día van cambiando y estructurando el esquema en que va actuando este virus en las personas. Justo eso le iba a mencionar, doctora, que tal vez en lo adelante surjan otros efectos secundarios en las personas que fueron afectadas por el COVID-19 y luego entonces se recuperaron de esta enfermedad. Pues claro, claro. Algunos, por ejemplo, es algo pasajero, pero cuando tú estás ante un paciente que te presenta una debilidad a nivel de un lado del cuerpo, que un paciente que te presenta una convulsión, tú tienes que pensar qué tipo de daño puede haber sucedido, si va a ser temporal o va a ser irreversible, o sea, el daño va a quedar para toda la vida, o sea que el tiempo es el que va a decir exactamente cómo se va a recuperar este paciente, y entonces por eso habrán dudas en algunos casos de esperar, expectativas a ver qué pasa, pero sí hay algunos casos que afectan el cerebro, de eso estamos claros. Excelente, doctora, muchísimas gracias por estas informaciones.